buenas tardes, viernes 18 de abril. Y bueno, como el tiempo es oro, vamos al grano. Vamos a empezar con nuestra invitada Irene del Valle, que es nada más y nada menos que la escritora de este grandioso libro que habla sobre migración. Y bueno, acá la tenemos, vamos a invitarla inmediatamente. Bienvenidos todos, esperemos a ver que se conecte pues nuestra invitada Irene. ¿Cómo estás? Hola Yolima, bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo va todo por allá? Muy bien, muchísimas gracias. Eso tocó primera vez en la vida que hago un live directo al grano, pero bueno, yo sé tu tiempo y un minuto contigo vale oro, entonces sé que estamos con el tiempo súper medido. Cuéntame si de pronto se escucha la música, si le disminuyo, está bien. Yo te escucho perfecta, te veo perfecta y disfrutemos esta horita, con mucho gusto. Maravilloso, Irene. Bueno, no, primero que todo decirle, bueno, ya creo que toda la gente que nos sigue en Ecopicnic, en Latin Business Shower, ya saben quién es Irene del Valle. Te hemos hecho pues un gran, que digámoslo, lobby, porque pues uno de nuestros sueños es tener a Irene del Valle, como le había dicho yo a ella anteriormente, era tenerla, no es tenerla en Australia. Ojalá se Posiblemente, nos haga. Yo sí. encantada de ir. Posiblemente en el 2026, ya como lo hemos hecho con Latin Business Shower, con grandes escritores que hemos tenido acá de emprendimiento, de liderazgo como David Gómez, escritores, comediantes como Dani Hoyos, Iván Marín, y bueno, y una fila, y lo más emocionante es que en esa fila estás tú, ¡Qué Irene. emoción! Muchísimas, sí, de verdad que, Irene, no puedes saber. Muchísimas gracias a todas las personas que estén conectadas, pueden hacer sus preguntas, entonces, no, pues vamos al grano. Irene, te felicito porque qué libro. La verdad que yo quedé de terapia y yo decía definitivamente, tengo que confesarte que me falta todavía leer, ¿cierto? He leído unos apartes porque precisamente ahora que trabajamos en literatura, uno de los golpes que a veces nos damos los lectores es que porque si no termino un libro nos sentimos culpables, no. Y a veces la lectura no es que tenemos que leer todo el libro, tenemos que leerlo de recorrido, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo a Irene la sigo. Irene, creo, lanzaste este libro en marzo del 2021. Sí, Aproximadamente son 436 páginas. Eh, Imagínate, miren pues este libro. Ayer hicimos una rifa en la cata de libros de este libro. La gente se fue feliz en el trueque literario que tuvimos hace 2 semanas, la gente preguntando por tu libro, mandamos ya a traer más libros porque también lo vamos a trabajar en un Reading Retreat que vamos a tener el 29, 30 y 31 de agosto acá en Sydney. Entonces, la verdad que la gente, este tema a veces se vuelve como un tabú, ¿cierto, Irene? Porque la gente no quisiera como tocar las emociones y la gente quiere estar como ocupada, ¿cierto? Entonces es un libro que, Irene, yo te conozco pues en las redes sociales, que afortunadamente pues es un medio que nos facilita a nosotros muchas cosas. Y cuando vi ese título, ni de aquí ni de allá, créeme, Irene, que me identifico contigo porque en entrevistas que he visto, tú dices que tú eres una persona que llora mucho. Y yo digo, soy igualita a Irene, porque uno se siente definitivamente ni de aquí ni de allá. Es un libro que habla sobre la migración y que a veces es muy bueno tener como esa diferencia, a veces es muy bueno tener esa diferencia de qué es emigrar, qué es un emigrante, qué es un inmigrante, porque a veces hasta uno se confunde, ¿cierto? Emigrante es el que sale, inmigrante es el que llega, inmigrante es ese movimiento que nosotros realizamos. Entonces, ¿cómo nos consideramos? ¿Qué ventajas vemos? Si vemos realmente que es una ventaja emigrar, ¿por qué migramos? Porque a veces no lo hacemos por decisión propia,
A veces lo hacemos porque estamos buscando de pronto un mejor posicionamiento o económico, un mejor empleo, aprender otro idioma, ¿cierto? Entonces, eh, te cuento que yo creo que este libro nos, a todos los migrantes, a los que lo lean, los invito a que lo lean, nos da esa oportunidad de cuestionarnos, porque a veces no lo hacemos. Ujú. Entonces, pues bueno, yo creo que aquí la mejor persona, ya pues aquí como haciéndote una breve introducción, tú eres migrante, porque tú como mexicana migraste, creo, en el 2011 a Argentina por 11 meses, hiciste un diplomado, luego regresaste, estuviste en México y luego te fuiste para España. Y me encantó cuando leía acá en el libro que se lo dedicabas a tu mamá Marta, a tu hermano Fernando, a tu pareja Fernando, a Expareja. tu expareja. Ay, pues Aclaración. ay, wow, o sea, No, pero todo bien, todo bien. ¿sabes que entonces vamos, yo cuando leí este libro dije, este libro necesita una segunda parte. Sí, Porque, en eso sí, estamos, justo ahora, escribiendo mucho. A ver, por un lado quiero rescatar algo que dijiste, y es que los libros sí, como que a veces tenemos este objetivo de terminar, ¿no? Pero ajá. la intención de este libro es que es un libro que se pueda pausar, que se pueda leer el capítulo que hace sentido, que se pueda regresar a él. Tiene preguntas justo porque la idea es que no solo se quede en la teoría, sino que cada migrante vaya a su experiencia y la reflexione. Entonces, bueno, esa es un poco la intención del libro. También preguntaste algo, dijiste, ¿cómo nos definimos? Más que si inmigrante, migrante. Yo creo que aquí el punto es recordar que somos personas en un proceso bien, bien complejo de soltar y reconstruir, haya sido voluntariamente o involuntariamente, ¿no? Entonces, pues claro, cuando yo viví ese proceso, pensé que estaba loca, que era malagradecida, que estaba deprimida, porque no pude ponerle nombre. Y cuando yo escribí este libro era justo porque quería que la gente pudiera ponerle nombre a lo que estaba experimentando, porque a mí eso me dio mucha paz. A mí me dio mucha paz entender que era parte de un proceso natural, psicológico, de reconstrucción tras haber emigrado, ¿no? Y en el libro mencionabas algo que yo por acá había, como que tenemos que hacer la paz con ese proceso de migrar, ¿cierto? Que a veces no lo hacemos porque nos quedamos pensando en el acá y en el allá, ¿cierto? En dónde estamos o hubiera hecho, Justo, hubiera, sí. justo. Entonces, mm, Incluso aunque lo hayamos elegido, creo que ya no solo es hacer las paces con el proceso, sino con el hecho de que el proceso no sea exactamente como lo esperábamos, porque es una vivencia muy idealizada, ¿no? Se idealiza mucho la migración, además como que tenemos esta tendencia, la primera yo, de como tener todo en la cabeza de cómo tiene que ir, ¿no? Paso uno, paso dos y entonces va a pasar y como la vida no es así y la migración tampoco es así, nos genera mucha frustración vernos en pues estas vueltas, ¿no? En estas idas y venidas, en estos, llamémoslo, obstáculos, en estas pausas que tiene como el reconstruirse en otro país, ¿no? Entonces, en definitiva, sí, es hacer las paces con que no es ideal, no es perfecto, es agridulce, tiene sus ganancias, claro que sí, porque por algo migramos muchos, pero también tiene sus, no quiero llamarlas desventajas, sino sus áreas de crecimiento, sus pruebas, ¿no? Y algunas personas sí definitivamente viven situaciones de estrés y trauma. O sea, no podemos negar esta parte negra que viven algunos migrantes, definitivamente, ¿no? Creo que nosotras dos hablamos desde el privilegio y eso es importante recordarlo porque cada experiencia es única y desgraciadamente no todas las experiencias pues son nutritivas o expansivas, ¿no? mira, por acá te pregunta, bueno, se me pasó decirte que nosotros en el grupo, en el club de lectura de Latin Business Shower, Melissa, María Fernanda, Nancy y yo, estamos trabajando este libro, pues lo estábamos leyendo, pero decidimos trabajarlo este año bien, y acá Melissa nos pregunta, ¿por qué crees que está tan romantizada y sobrevalorada? Me imagino que hablamos de la migración. La migración. A ver, número uno, porque el ser humano tiene esta tendencia a pensar que lo otro que no tiene es mejor, ¿no?
Dos, creo que las redes sociales romantizan mucho, o sea, todos estos influencers que muestran la vida de otro país, pero no muestran el lado B, o sea, que solamente muestran como la parte bonita, pues sí, definitivamente nos hacen pensar que ese país es mejor, que ahí se vive mejor, que ahí se gana más, que ahí se es más feliz, ¿no? Entonces, me encantan los influencers que, y también los profesionales que muestran como todo el panorama migratorio, o sea, lo rico, lo bonito, lo difícil, lo complejo, lo triste, lo feliz, etcétera. Y por el otro lado también, y yo esto lo voy a hablar desde mi cultura, ¿vale? Desde la mexicana. En México, aunque somos muy orgullosos de nuestra tierra, de nuestras raíces, de nuestra cultura, también somos muy malinchistas. Tendemos a sobrevalorar o a exaltar a las culturas externas, ¿no? Las idealizamos mucho. Entonces, al menos sí en mi país yo sí creo que se tiene esta visión de the American Dream o el vivir en otro país o el estudiar en otro país o trabajar en otro país como una posibilidad de estatus, de mejor vida, ¿no? De más felicidad. Entonces creo que esas son algunas de los porqués es una experiencia idealizada. Mira que alguien dice acá, el proceso de comenzar en un nuevo lugar, sea cual sea, a veces es complejo. Para cada uno es una experiencia diferente, pero todo nos hace crecer. Yo lloré mucho también cuando llegué a cine. Ay, qué bien por acá. Ay, por acá tenemos a Yolanda. Yolanda es una cubana, es también una escritora. Y qué lindo escuchar y leer todas estas cosas, porque mira que lo que tú nos a veces nos enseñas en algunas entrevistas que yo he visto, que dices que no solamente mirar o sea, mirar la migración como una ventaja, ¿cierto? Aunque a veces sabemos que hay muchas cosas que nos pueden jalar para atrás, las emociones, la culpa, el miedo, porque eso es otro tema, pues, que lo tratas acá en el libro, en la parte del duelo migratorio, todas esas emociones que se centran cuando enfrentamos dejar la familia, yo creo que entre dejar la familia, el estatus laboral, el país, ¿tú cuál crees de pronto como lo que has trabajado como terapeuta? ¿Qué es lo que más te encuentras? A la gente, ¿qué es lo que más duro le da dejar cuando sale del país? A ver, el duelo del migrante incluye estos 7 duelos de los cuales habla José Bachotegui, pero si yo tuviera que elegir el que más extraña a la gente, definitivamente es la familia. Somos seres gregarios, los vínculos, las relaciones, pues son un pilar en nuestra vida, ¿no? Fomentan este sentimiento de seguridad, de pertenencia, eh, de conexión, ¿no? Entonces, las relaciones es lo que más extraña. Luego podría decir que la comida, la comida es algo que la gente extraña mucho. El clima también, la gente cuando se van a lugares en donde el clima es muy extremo, la gente sí lo sufre, porque les recuerdo siempre, no solo es un proceso psicológico, es un proceso físico. El cuerpo también dice, ¿qué onda? ¿Qué onda si yo estaba acostumbrada a los 30 grados máximos de calor, que de repente me metan, como por ejemplo a mí, en un lugar en donde a veces se llegan a la sensación 50, ¿no? O sea, Wow. el cuerpo, por supuesto, se estresa, ¿no? Entonces hay que recordar que también somos animales. Entonces, esos son los que más he visto, pero bueno, hay de todo tipo, también el duelo va transformándose. Por ejemplo, yo algo, parece una tontería, pero algo que en los últimos 2 años que he ido a México, que digo, wow, y que luego extraño cuando vuelvo, parece una tontería, pero es la geografía. O sea, llego a la Ciudad de México, que es una ciudad inmensa, pero que está tan llena de árboles, tan llena de vegetación, es como una selva, ¿no? Concrete jungle. Y, y digo, ¿cuánto extraño esto? ¿No? Y hasta la gente, o sea, como que se ríe conmigo porque voy, y mira ese árbol, y mira qué precioso, y mira todo verde y tal. Y llego aquí y es una ciudad mucho más seca, ¿no? Entonces, hasta eso, ¿no? Hay gente que habla, tengo pacientes de, y es que extraño la montaña, o es que extraño el mar, o es que extraño la nieve. O sea, al final del día, también incluso podemos extrañar la tierra, ¿no? El clima, la geografía, lo que nuestros ojos se acostumbraron a ver, ¿no? Aunque llegas a un lugar y todo tiene su belleza, pero también son cosas que se extrañan. Entonces, cada quien vive un duelo. El duelo también, el duelo hay que recordar que
el migratorio es recurrente, se reactiva, ¿no? En diferentes situaciones. Entonces, por ejemplo, antes Irene, pues, dolaba el hecho de perder su yo profesional, ¿no? Mientras estaba en esa reconstrucción, y hoy duelo otras cosas, ¿no? Entonces, también es un duelo que está en movimiento, ¿no? Hoy en la mañana vi un reel que me gustó mucho, que es la nostalgia por las vidas que pude haber tenido. También eso, ¿no? No solo es eso que se extraña, sino todas esas posibilidades que se están soltando y todas esas posibilidades que decimos, uff, podría haber hecho esto, podría haber vivido esto, que sí, nuevamente, el hubiera no existe y mantenernos en ese lugar nos impide decir, estoy aquí y esto es lo que hay y esto también tiene su riqueza y esto también es una experiencia que me va a permitir ser, crecer, avanzar, aprender, ¿no? ¿Cuánto llevas en España, Irene? Llevo desde agosto del 2014, o sea, ya voy para los 11 años. ¿Y tú crees que la migración habrá un tiempo así como el duelo, que uno puede decir, bueno, pasa el primer año, de pronto la negación, así como los procesos del duelo, tú piensas que en la migración uno puede decir, bueno, ya después de 15 años, yo llevo 17 y todavía extraño mi país. Ahora que tú hablabas de lo que extrañabas la geografía, a mí me pasa que yo siempre, y tú lo mencionas, a veces comparamos, entonces estar comparando el país donde estamos al de donde venimos a veces tampoco nos permite avanzar y construir. Y yo soy una persona que viviendo acá en Australia comparo, no, pero es que en Colombia yo abro la puerta y estoy en pijama y el vecino entra, buenos días, y se sienta con nosotros acá, no, ¿cierto? Y lo mismo me pasa este año, el año pasado, perdón, que estuve, regresé pues ahorita en enero, iba al supermercado caminando 2 cuadras y yo dije, voy a hacer el ejercicio porque aquí la gente, tú le dices good morning y de pronto el australiano es muy amigable, pero también se va a sentir extraño. ¿Quién es esta persona, cierto? En Colombia, en Medellín, donde yo vivo, hice ese ejercicio y dije, voy a ir al supermercado, voy a saludar a ver cuántas personas no solo me responden el mensaje, el saludo, sino que no solamente es buenos días, sino buenos días, ¿cómo está? Lo Ujú. hice en casi 3 cuadras, me encontré la persona que barría, el que recogía cartón, el que pasaba, 17 personas. Y créeme, Irene, que se me salieron las lágrimas porque cosas tan simples como esas, ¿cierto? Entonces que empezamos a comparar, entonces uno dice, a mí me gustaría hacerte una pregunta que yo, que tengo 17 años, acá la tengo porque yo le tengo que preguntar esto a Irene. ¿Tú crees cuando puede considerarse, o sea, ya emigré de Colombia a Australia, y si uno llevara mucho tiempo y quisiera regresar a Colombia, puede considerarse ese regreso al país de donde somos como emigración? ¿Tú qué O sea, opinas de eso? O sea, emigro de Colombia a Australia y ya ujú, estoy acá tratando de hacer una vida. Yo sé que a veces regresar, muchas personas lo ven como, como un fracaso, ¿cierto? Pero ¿tú ya, crees que ese regreso puede considerarse como emigrar nuevamente o sí, es solamente, totalmente. sí, Es una nueva migración porque nosotros ya no somos los mismos. Y aunque se retorna al mismo país, hay un choque cultural porque tú ya tienes una identidad bicultural, hay un tener que reconstruirse, si bien tal vez no de cero como la primera vez, pero hay muchas cosas que tienen que construirse y hay gente que tiene idealizado también el retorno y después dice, uy, extraño allá, ¿no? Entonces, si bien yo siempre digo que el ideal es que cuando migramos haya poco a poco una adaptación, un decir, también estoy bien aquí, ¿no? Si no lo hay, yo creo que más bien el fracaso es quedarte en un lugar en el que no eres feliz, sea otro país, sea una relación, sea un trabajo, sea lo que sea, creo que el verdadero fracaso es quedarse en un lugar en el que no puedes crecer, en el que no puedes ser tú, en el que no puedes vivir en autenticidad, ¿no? Entonces, primero quitarnos esta idea que no nos permite, que a veces nos aferra a relaciones, a migraciones, a trabajos, a hacer cosas con las que no nos estamos sintiendo bien, ¿no? Entonces, creo que es darnos permiso de cambiar las veces que tengamos que cambiar en esta vida, ¿no? Y a veces cuando se cambia, también se cambia de rumbos y de decisiones. Yo creo que eso es súper válido, ¿no? O sea,
sería preocupante que no cambiáramos, que no hubiera evolución, que no hubiera cuestionar. Incluso yo puedo cambiar y volver a reelegir el estar en el extranjero, ¿no? O sea, pero creo que es importante como cada X tiempo hacernos esta pregunta de, ¿sigo eligiendo esto? Esta nueva yo, ¿no? Porque la Irene que migró y la Irene que se reconstruyó y la Irene que se separó, o sea, yo cuando me separé, por ejemplo, me lo volví a preguntar. Yo hoy quiero seguir aquí en el extranjero y mi respuesta fue, de momento sí. Entonces creo que algo que nos hace mucho daño es sentir que todas las decisiones tienen que ser perfectas y permanentes, ¿no? ¿Qué tanto a veces un matrimonio no tiene que ser de por vida y pueden ser 10 años increíblemente felices y ya quedarte de por vida sería justo, ¿no? Un fracaso porque te estarías obligando a porque dijiste que para toda la vida o que dijiste que te ibas a ir a ese país a vivir para siempre. Yo creo que los para siempre se tienen que seguir reflexionando, cuestionando y religiendo, o no eligiendo más. Esa es un poco como mi sensación, tanto con el amor como con la migración. Y mira que diciendo eso se me vino a la cabeza un reel que vi hace poco que decía, el problema no es que entres por la puerta equivocada, el problema es que sabiendo que estás en la habitación equivocada te quedes ahí. Y que muchas veces lo hacemos, ¿cierto? Ujú. Mira que aquí dicen en qué momento las personas que migran a otros lugares llegan a una aceptación armoniosa de su nueva realidad. A ver, esto de en qué momento, no hay un momento, o sea, no te puedo decir, en 6 meses, al año. Ojalá se tuviera así como un deadline en que todos dijéramos, bueno, armonía absoluta. Creo que es muy personal y depende de muchas cosas. Depende, por un lado, de nuestras habilidades personales, nuestras capacidades de afrontamiento a los retos, del momento vital que estamos viviendo, también de qué tan acogedora o no es la sociedad a la que llegamos, de la suerte, porque también hay un factor suerte con la que cada quien corre en la migración. Hay gente que tiene suerte y encuentra trabajo al mes, hay gente que no, o sea, que encuentra una red de apoyo y amigos rápido, otros que no. Entonces, depende tanto de factores internos como de factores externos. Eh, pero sí, definitivamente creo que lo que necesitamos atravesar, o yo les invitaría a que quien escuche este live lo haga, es como qué tanto el comparar no me está permitiendo adaptarme y aceptar lo que estoy eligiendo, ¿no? Qué tanto como estar mirando constantemente a lo que podría hacer en otro lugar me impide disfrutar lo que puedo hacer en este. O sea, creo que para agarrar la nueva vida tenemos que soltar esa otra. Y en ese soltar, o sea, pensémoslo como un niño que está aprendiendo a nadar, ¿no? Que quiere, o sea, por un lado, alcanzar la pelota que está en medio de la alberca, pero está agarrado así a la orilla. Va a tener que soltarse. Y ese momento de soltarte, hoy es angustiante porque es verte flotando, es verte moviendo, o sea, es esta incertidumbre de llegar hacia el otro lado, ¿no? Pero hay que hacerlo, hay que soltar para agarrar. A mí me pasó que a más me aferraba a esa vida, lo que yo era, lo que yo tenía, cómo era México, y es que en México, y es que los mexicanos, y es que mis amigos, y es que tal. Y hasta que no solté, no pude agarrar, ¿no? Entonces, ese ha sido uno de mis mayores aprendizajes, ¿no? ¿Tú Como, crees que uno puede soltar solo? ¿Será? ¿Es posible o necesitará uno ayuda de pronto de una persona, un terapeuta que de pronto lo guíe a uno? Porque a veces muchas personas dicen, no, tengo es que estar ocupada, pero yo también pienso que se va de como esa realidad, de que no queremos pensar de qué sería si estuviéramos allá. Entonces, estando ocupados, trabajando más, estamos como no queriendo ser conscientes de pronto de ese cambio. uh-huh. A ver, si se puede solo, depende. O sea, hay gente que sí, que ha hecho el proceso solita, y no creo que sea de que sean mejores o peores o más fuertes o menos fuertes. Hay momentos en los que necesitamos apoyo, ayuda. O sea, yo llevo desde 2011 practicando psicoterapia y también haciendo terapia. O sea, yo llevo 14 años en terapia y no creo que eso me haga menos o más débil, ¿no? O sea, creo que si puedes hacerlo con ayuda, ¿por qué no hacerlo con ayuda? Pensemos en aprender un idioma. Hay Sí, gente que lo puede hacer, todos lo podemos hacer solos, pero a unos nos costará más o menos, ¿no? Pero si lo puedes hacer de la mano de un maestro, pues te va a ser más sencillo. mejor. Igualmente, atravesar, ¿no? Como esta reconstrucción
también puede ser más sencillo de la mano de un terapeuta que te dé herramientas, ¿no? Que te dé un espacio de autoescucha, que te ayude a ver las cosas de una manera más neutral, más realista, ¿no? Eso es un poco lo que pienso. Y luego esto otro que dices de estar ocupado, a veces el ocuparnos es una forma de evadir estar con nosotros mismos. A veces esta hiperproductividad, ¿no? Esta productividad tóxica, este no parar, es también una manera de no ir hacia adentro, de no volver a ver, de decir, es que no puedo, es que no tengo tiempo de meterme en la rutina sin voltear a ver si esta es la rutina o si lo que estoy haciendo hace sentido con lo que necesito o con lo que quiero construir en la vida. Entonces hay que tener cuidado. Yo soy una persona muy activa, muy productiva, estoy haciendo todo el tiempo cosas, pero sí a veces digo, a ver, espérate, necesitas parar y necesitas escucharte y necesitas reacomodar el ritmo porque si no, te dejas llevar, ¿no? Ya, Entonces, sí. Y a veces estamos equivocados, mira que tú mencionas hiperproductividad tóxica, porque a veces estamos pensando, yo era una de las que pensaba que me mantenía ocupada, entonces uno piensa, wow, una persona exitosa, vive todo, tiene toda su semana organizada, y alguna vez leí, creo que fue el año pasado, que decía, o sea, si no tienes tiempo para sacar un tiempo para hacer algo diferente, realmente no eres una persona productiva. Pensamos a veces que estar ocupados estamos siendo demasiado productivos, lo mismo también que el positivismo tóxico, ¿cierto? sí, Tantas cosas que de pronto yo una vez tuve una experiencia con alguien acá en la casa y me decía, no, Yoli, mejor ni hablo porque me pongo a llorar, mejor me voy a trabajar. Y mira que claro. son muchas experiencias. Por ejemplo, yo cuando llegué acá en el 2006, Irene, fue muy curioso porque yo solamente venía, yo estudié administración hotelera y yo sí necesitaba aprender inglés para mi profesión. Y cuando yo llegué me dijeron, ¿vienes a quedarte o cuál es tu pensado? Y yo dije, no, vengo a estudiar inglés un año y me devuelvo. Cuando yo vi que fui avanzando y aplicaba nueva visa, yo dije un día charlando, me devuelvo en el 2025. Imagínate, 2006 a 2025, yo lo veía súper lejos. Cuando en el 2024 empezaba a ver, Dios mío, se está llegando la fecha. Y empieza uno a cuestionarse muchas cosas y uno piensa que de pronto está muy claro, pero por ejemplo, yo tenía muchas cosas claras, pero con tu libro tengo muchas preguntas surgen de que uno a veces sí se tiene que cuestionar, no solamente es en el que de pronto, o sea, es a qué estoy renunciando en ese otro lugar, ¿cierto? Y que a veces las emociones como la culpa, que yo me imagino que debe ser la culpa, el miedo, eh, de pronto yo creo que de perder a alguien y no estar allá en ese momento. Me imagino que de pronto en el tiempo de pandemia, ¿cómo te fue trabajando esta parte de las personas inmigrantes? Me imagino que tú seguiste trabajando online. Sí, a ver, fue cuando más empecé a trabajar online. Quiero coger algo rapidísimo que dijiste que lo noté porque me parece muy importante sobre la pausa, ¿no? O sea, creo que vivimos en una sociedad que como que retroalimenta esta idea de que entre más hagas, más vales y más vives. Y creo que la pausa es bien, bien importante para reformular la pregunta de si estoy yendo hacia el lugar correcto o si estoy invirtiendo la energía o sea, de manera correcta en mis relaciones, en mi trabajo, en tal y en mi migración, ¿no? Y para ejemplo de esto quiero compartir que a mí algo que aprendí, o sea, con el libro, el primer libro me frustré mucho, en algún momento me bloqueé y ahora en este segundo libro que estoy escribiendo me doy cuenta que las pausas incluso me ayudan a regresar con más creatividad al proceso, ¿no? Y antes era tan exigente que no me lo permitía. Entonces, esto no solo sirve para el libro que estoy escribiendo, sino sirve para en general la vida. O sea, la pausa sirve para regresar desde un lugar como de mayor conciencia y profundidad. Así que creo que es bien, bien importante que nos demos estos espacios de pausa en lo cotidiano y también, ¿no? Como tal vez incluso anualmente tener así un fin de semana de ir hacia adentro, de reflexión, de escribir, de recalcular, de reflexionar. Eso por un lado. Por el otro lado, esto que dices de las emociones, pues sí, o sea, hay emociones bien, bien incómodas, pero siempre digo que las emociones son una brújula que nos dice para dónde sí, cómo sí, dónde no. O sea, son señales internas que tienen una función, ¿no? Queremos oírles, porque la tristeza, el enojo, la culpa no nos gustan, pero cuando las escuchamos, ok, a ver, la culpa, ¿no? Trabajo mucho con la culpa del migrante, que se siente culpable de
estar lejos de su familia, de sentir que les abandona, que no les ayuda, que no está cuando ellos le necesitan. Y siempre les digo, ok, ¿la culpa qué te está pidiendo? ¿Cercanía? Entonces busca estar más cercano, ¿no? Porque a veces nos quedamos con la culpa, pero no le damos utilidad. Y cuando a la culpa le das utilidad, se vuelve en responsabilidad. Se vuelve, ¿no? Entonces hay que escuchar lo que nos dicen las emociones. Tú hablabas en una entrevista de la culpa que me encantó. Siempre hay una pequeña culpa a pagar. Y eso lo mencionas en Sí, algunas sí, entrevistas. sí. Me encantaría Eso, de pronto que nos mencionaras un sí, poquito de eso. esto es uno de los aprendizajes de terapia. O sea, en la terapia se aprende mucho, ¿no? Pero hay cosas que se te quedan grabadísimas. Y esto es algo que digo, que Caro, mi psicoterapeuta, la vez que me lo dijo, se me quedó grabado y lo tengo así como un ancla, ¿no? Cuando aparece la culpa. Y es, cuando se toma una decisión, siempre hay una culpa a pagar, ¿no? ¿Cuál eliges? ¿La culpa contigo mismo por hacer lo que los demás esperan de ti o lo que crees que los demás esperan de ti? Por cubrir esas expectativas o esos mandatos externos, sociales o familiares. ¿O la culpa con nosotros por actuar desde la autenticidad y siendo sincero y transparente y leal a lo que quieres en la vida, ¿no? Entonces, a mí es algo que me explotó la cabeza y desde que me explotó ahí lo tengo. Entonces, también en la culpa es, ok, la escucho, pero por el otro lado también es, no puedo, o sea, no podemos complacer a todo el mundo. ¿Qué tanto llevamos mucho en nuestra vida complaciendo a otros y dejándonos de lado a nosotros? Esa es mi historia, ¿no? Habrá gente que no, pero una de las cosas que yo he venido a aprender esta vida es poner límites. Y en este poner límites ha sido poner límites a lo que otras personas esperaban de mí y escucharme y como ser fiel a mí misma, aunque eso represente, pues, no estar cerca de mi mamá o no estar cerca de mis amigos, ¿no? Porque hoy me hace sentido. Tal vez en 5 años digo, se acabó, me voy, quiero ir a México de nuevo, o no, me voy a Japón, o me voy a, quién sabe, ¿no? Quién sabe qué quiera la yo de 5 años adelante. Pero sí, creo que las emociones hay que escucharlas, hay que escuchar qué nos están pidiendo, qué nos están queriendo decir o enseñar de nosotros o del cómo estamos viviendo. ¿Y tú crees, Irene, es fácil partir, pero yo creo que es más difícil para los que se quedan? En este caso, digámoslo de pronto como mujeres para nuestras mamás. ¿Tú crees que es conveniente de pronto nosotros tocar ese tema con ellas? Porque, bueno, por ejemplo, vamos a hablar de mi mamá, es una persona muy fuerte y nunca la he visto triste, antes me motiva, pero nosotros sabemos, yo creo que en el fondo tienen esa tristeza. ¿Tú crees que es bueno de pronto conversar? Porque puede pasar con las mamás lo que te decía, acá la gente no, soy fuerte, y puede que ellas también se muestren fuertes ante nosotros para que nosotros no sintamos como esa tristeza. ¿Tú crees que eso es bueno de pronto como una terapia familiar, digámoslo así, porque no como tratar ese tema? Porque sé que la mamá nunca nos va a decir que está triste. ¿Tú crees que eso se debería hacer? Por supuesto. En el libro, de hecho, hay una parte en donde invito a conversar con la familia, tanto por un lado, a compartir el cómo se está experimentando la migración y la vida en otro país, pero no solo como en el día a día de me pasó esto, sino cómo existencialmente esta decisión me hace sentir, pensar, decidir, proyectarme a futuro, etcétera. Pero también creo que es bien, bien importante preguntar cómo te impactó mi inmigración, cómo te impacta el hecho de que yo no esté en el día a día, qué efecto tiene en tu proyecto de vida, qué efecto tiene en tu vejez, qué efecto tiene en muchas cosas, ¿no? En tu bienestar, porque al final del día es una decisión que si voluntario o no, no solo impacta al que migra, sino también a los que se quedan, ¿no? Entonces, creo que es bien, bien importante reflexionar cómo esto nos hace readaptar pues tal vez expectativas, ¿no? Por ejemplo, no sé, si te enfermas, ¿cómo se hace? ¿Cómo te cuidamos? ¿Te vienes? ¿Me regreso? O sea, pongo la enfermedad como una de las miles de experiencias, ¿no? Pero
ok, si yo voy a tener hijos, ¿cómo eres abuela a distancia? Era algo que tal vez no te habías imaginado, era algo que tal vez no habías esperado que fuera de esa forma, ¿no? Entonces, por supuesto que hay que hablarlo y por supuesto, sobre todo, que hay que compartir y preguntar, porque muchas veces el migrante lo que nos pasa es que nos da miedo como preocupar y nos guardamos mucho como ciertas sensaciones para dejar tranquilos a nuestra familia, pero Claro. yo siempre pienso que si les preguntáramos qué querrían, todos contestarían, querría saber para poder estar, aunque sea a distancia, ¿no? Porque la cercanía emocional suple la distancia física y si no puedo estar para abrazarte, me gustaría estar emocionalmente para apoyarte en un momento difícil. Entonces, hay que darles permiso y la posibilidad de que sí estén para nosotros. Al no contar, se las Claro. estamos quitando, ¿no? Y viceversa también. Total. No, y mira, no quisiera dejar pasar por acá un comentario de Cris. Dice, hola, soy Cristian, mi pareja es extranjera y quería agradecerte porque ese capítulo del arte de armonizar las diferencias. O sea, es de pronto un temita que se nos ha pasado por acá. En cuanto, porque tú también eres terapeuta de parejas interculturales, ¿cierto? Sí, sí, o sea, trabajo con todo tipo de parejas, pero el 90% de las parejas que veo son parejas interculturales. De hecho, el siguiente libro, pese a que ni de aquí ni de allá tiene un gran capítulo de parejas interculturales, este libro es totalmente hecho para parejas interculturales. Mi idea es que igual que ni de aquí ni de allá, pero todavía mucho más. O sea, ni de aquí ni de allá tiene ejercicios, tiene preguntas, pero este tal cual es un manual de trabajo para parejas interculturales, tiene muchos ejercicios. La idea es que no solo sea un libro, sino un espacio de reflexión y trabajo y que cada pareja sea coautora de ese libro. Entonces, mi idea es que sí, que justo mucho de lo que he aprendido, porque mis más grandes maestras son las parejas con las que trabajo, todo lo que he aprendido con ellas y de ellas, pues lo quiero compartir en este libro para que justo las parejas interculturales puedan trabajar en justo armonizar esas diferencias, lograr acuerdos, hacer las paces también con lo que esto que llaman los Gottman Perpetual Problems, ¿no? Estos problemas que ahí van a estar, que no se van a ir y más bien es cómo, cómo los atravesamos diferente, ¿no? Cómo los atravesamos sin pelearnos, sino buscando como este entendimiento y esta aceptación. Entonces, bueno, pues qué bueno que les gustó ese capítulo. Qué rico. O sea, y bueno, ¿ya tienes fecha para el lanzamiento de tu próximo libro? Todavía. Mira, ya estoy empezando el segundo borrador, o sea, Sí. ya tengo el esqueleto, ya estoy revisando ese segundo esqueleto. En junio tengo fecha para entregárselo a mi colega Judy de la Serna, que es psicoterapeuta de pareja también. Sí, o sea, mi primer libro lo revisó mi terapeuta, Caro. Y este libro quiero que lo revise Judith, que es terapeuta de parejas. Una vez hecha la revisión, hago los cambios y se mete editorial. La Igual de idea, sustancioso, 436 páginas más, no, menos. no sé, es que eso, mira, fíjate que yo nunca pongo como tienen que ser tantas páginas. Yo escribo, no soy muy breve, explico mucho, siento que todo es importante. Total. Entonces no sé de cuánto vaya a salir, pero es cierto que como es un libro más de ejercicios, tal vez parece más corto en páginas, pero luego en contenido y en nivel de trabajo que va a requerir de las parejas o de quien lo lea, porque también se puede leer en individual, pues va a ser incluso más de pausarlo, ¿no? Para reflexionarlo, para hacer, ¿no? Como justo la otra parte que es nuestra teoría, ¿no? Nuestra vivencia. Entonces, bueno, esa es la idea. Mira, Irene, me encantaría, voy a invitar a una persona del grupo del Club de Lectura porque te quiere hacer una pregunta especial. Se llama María Fernanda y es de Sí. Chile. Y me pareció muy interesante, María Fernanda, si estás por acá, a ver, yo le hago la invitación porque a mí me encantó cuando ella me dijo que empezó a leer el libro. Ella llegó a la oficina, literal, Irene, con los ojos rojos. Me dijo, Yolima, he llorado en el tren y nos contó, estábamos organizando algo para la actividad que tuvimos, la cata del libro, estábamos con Melissa y con Nancy y literal cuando nos contó, Mafe, hola, por acá voltea la camarita, Hola, bueno, por acá te abre una que hola. Mafe nos contaba y Hola. nos pusimos a llorar todas. Mafe, bueno, preséntate, quiero que le cuentes, aquí te presento a Irene.
Hola Irene, hola a todos, mucho Hola, gusto. mucho Mi nombre gusto. es María Fernanda, yo soy de Chile y estamos trabajando con Yoli, con Nancy, con Meli. Y tu libro me ha removido muchas emociones. Mm, Cuando lo empecé a leer, iba en el bus y fue un terremoto en mi corazón, en mi mente, y me puse a llorar. Y fue como, no puedo hacer esto en este momento, estoy en un bus, pero las palabras que usan, primero tus agradecimientos, fue como, oh, si yo escribiera un libro haría lo mismo, porque hay tanta gente que te está nutriendo desde tan lejos, y además porque eh, me ha hecho mucho cuestionarme mi real razón de estar acá. ujú, Mi excusa, mi excusa fue venir a aprender inglés a ujú, Sydney. ujú, Y luego uno empieza a evaluar como todo lo que tú nos presentas de manera muy teórica, ¿cierto? Y a la vez muy práctica por tus preguntas. Y yo digo, ¿qué estaba haciendo yo en Chile? O sea, tenía una carrera, ¿cierto? Seguridad y todo. Y vengo buscando algo aparentemente muy concreto. Como dice Yoli, uno llega al aeropuerto y dice, eh, no, probablemente en un año más me voy. Y ujú, luego ocurren cosas y va cambiando el motivo de la migración, lo que a ti te motiva, lo que te activa y te moviliza por tu vida. ujú, Y, pero eso también implica soltar mucho, soltar. Qué difícil, o sea, qué corta palabra, pero qué difícil todo lo que implica. Entonces, ese día cuando hablábamos con las niñas con respecto al libro, mi primera aproximación fue, ay, me voy a poner a estudiar de nuevo, porque estamos hablando de duelo migratorio. Esa sí. fue mi primera aproximación. Y luego fue analizar y reevaluar todo mi propio proceso. Siento que estoy en terapia contigo sin estar en terapia contigo. Y ha sido muy nutritivo desde el valorar la capacidad de resiliencia, como tú hablas, ¿cierto? Los distintos tipos de duelo que uno va viviendo. Ujú. Y de ahí, bueno, podría estar un día hablando sobre esto porque en serio amo tu libro y se lo he recomendado a mucha gente. Gracias. Y, y me encantó cómo tú abordas esto de cómo manejar el duelo de la familia y de los amigos y de Mm, cómo interactuar con las relaciones conflictivas, porque yo creo que eso ha sido algo que a mí me ha removido mucho, porque en mi familia somos súper unidos. Y si nos juntamos y vamos a todo, como en Latinoamérica, que somos súper afiatados. Pero acá también he pasado otro proceso con mis amigos, de, ujú, eh, de reconocer el vínculo, reconocer la amistad que teníamos y entender que no es que ellos me estén abandonando ni me estén dejando, sino que todo lo contrario tiene que ver con que todos seguimos haciendo nuestras vidas. Y nos ha tocado lidiar con los cambios de horario, nos ha tocado lidiar con duelos. Lamentablemente he perdido gente mientras estaba acá y no puedes viajar. mm, Entonces, tu libro me ha removido mucho, pero hoy me gustaría preguntarte sobre cómo surge, tú decías antes que tú aprendías mucho en el proceso de psicoterapia con las parejas con las que trabajas, pero cómo surge esto de hablar de lo que nadie habla, que es de cómo manejar una relación conflictiva con familia. Uno habla de lo lindo, uno habla de lo contable, no de lo mal que te llevabas con tal persona o de que ahora te sientes aliviado o no, ujú. de no tener un vínculo tan cercano porque la distancia lo permite. Eh, Interesante. quería que nos contaras un poco de eso, porque en serio me pareció maravilloso cómo lo abordas, pero nadie habla de eso. ¿Cómo surge? Bueno, Gracias, Mafe. primero que nada, la que casi llora ahora soy yo. Muchas, muchas gracias por Igual. compartirlo. Me da mucha alegría que el libro en el que
algún día no creí, esté Mm. tocando gente. Entonces eso me da mucha emoción, el pequeño momento de No. llorar. Así que de Y, verdad, gracias. y qué maravilla que haya tenido la oportunidad de expresarlo así, porque aun cuando se veía muy teórico, para mí lo siento como un libro súper cercano en este momento. Sí. Muchísimas gracias, qué lindo. Y antes de contestar tu pregunta, me gustó mucho esto que dijiste, ¿no? Mi pretexto era estudiar inglés, mi pretexto era estudiar una maestría y todos tenemos algunos pretextos, pero siempre he Sí. pensado que hay una razón más profunda de nuestra alma para migrar, que hay motivos existenciales y espirituales y sobre todo es Mm. como despertar y verme fuera de la realidad de la que siempre me he visto para conocerme mejor y para saber en verdad qué quiero. O sea, yo creo que siempre hay como un motivo más profundo. Y luego esto que dices respecto a los conflictos familiares, a ver, si bien mucha gente extraña a su familia, también me topé en terapia con gente que no, con gente que decía, ¿sabes qué? Me quito un peso encima porque tenía un rol del salvador y un rol del cuidador y para mí tomar distancia me ha dado paz, para mí Mm. tomar distancia me ha hecho reconocer que he vivido violencia, para mí la distancia ha sido por fin estar lejos de mi abusador o de mi abusadora, Mm. para mí, o sea, se tiene muy idealizada también a la familia, ¿no? Que la familia es lo mejor y tal. Y desgraciadamente no para todos la familia es un lugar seguro. Incluso para muchos la familia es un lugar eh, de amenaza, de inseguridad, de Mm. herida, ¿no? No todos Claro. tenemos el privilegio, todos tenemos nuestras historias, no hay familias perfectas, ¿no? Yo siempre lo Mm. cuento, mi padre se fue, ¿no? Tengo una herida de abandono que es lo que he trabajado toda la vida, pero tuve la gran fortuna de tener a mi madre, de tener a mi hermano, de tener a mis abuelos, que fueron maestros de amor, que compensaron eso, ¿no? Pero hay gente que sí viene de dinámicas muy complejas y que migrar es justamente ese respiro de poder poner distancia. Entonces es ahí cuando surge esto de, bueno, no podemos pensar que todos los contextos de los que venimos son iguales. Hay gente que se alegra de haber emigrado, no solo por lo familiar, a veces por lo social, a veces, o sea, bueno, los refugiados ya no hablemos, ¿no? Claro. Tema de guerra, tema de una violencia extrema, ¿no? Entonces, pues sí, de eso surge justo este capítulo. Mm. Maravilloso, no, Sí, mira gracias. que ¿qué decías, Mafe? No, mira que ha sido una experiencia bien bonita la que tuvimos en la oficina y al empezar a conversar sobre el libro, lo que nos decía que por acá se me pasó una pregunta de Nancy, no sé si la cogiste ahorita. Ella también nos preguntaba, se quería, ella me dijo, Yoli, recuerda hacerle esta pregunta, espérate un momentico, no sé, cuando hay familias que emigran a otro país, se deben tener en cuenta. No, se me pasó la pregunta de Nancy. No sé si de Nancy la pronto escriba de nuevo. Sí, pero lo que yo quería como profundizar un poco en eso es que a mí me pasó, por ejemplo, que yo para ir a la universidad tuve que irme de mi ciudad a otra ciudad Ujú, y vivir un proceso que es como esto mismo que estamos viviendo por irnos a otro país, pero en otra escala, en otra magnitud, ujú, porque a lo mejor hay ciertos duelos que no están porque la tierra sigue siendo la misma, ¿cierto? El lenguaje sigue siendo el mismo, pero sí ocurren otras cosas que son pérdidas. ujú. ¿Tú, tú pensarías en que también existe como algún tipo de duelo como intercity? No sé cómo decirlo, como cuando no necesariamente sales del país, pero sí sales de tu ciudad o del lugar en el que tenías tus raíces. Sí, sí, toda migración, incluso dentro del mismo país, tiene pérdidas. O sea, puede ser Mm. menos extremo, podríamos pensarlo. Nuevamente, depende del contexto al que llegamos y de nuestras capacidades de afrontamiento, pero por supuesto que sí. O sea, también he visto esta migración, a veces se minimiza, se cambió de ciudad. No, de una ciudad a Sí, otra en un país puede variar mucho y el tener que reconstruirte o el tener que, ¿no? Como también estar lejos de tu familia, aunque sean tal vez horas, sí, ¿no? Y no, sí. o sea,
no tantas horas como de un continente a otro, pero aún así horas de carretera u horas de avión, Claro. también, ¿no? O sea, también esas migraciones a veces las minimizamos, pero también, por supuesto, tienen pérdidas. Es que incluso, mira que ahora que tú hablas de minimizar, de lo pequeño, incluso cuando nos casamos y nos vamos de la casa, Sí, yo pienso sí. que es un cambio muy grande porque pues estamos acostumbrados a estar siempre con nuestra familia y aunque es algo nuevo y muchas veces es una gran experiencia, de todas maneras sentimos la ausencia, Ujú. ¿cierto? Sí, sí, Eh, sí. pero pienso que es aprender cómo a enfrentar ese momento. Yo pienso que de todo lo que han hablado, no sé, creo yo, no soy la experta, pero es aprender cómo a conocer esas emociones y a trabajarlas, ¿no? Porque, Ujú. y de pronto a descubrir ese momento, ¿tú qué piensas, Irene? Yo creo que es normalizar el cambio. O sea, toda la Mm, vida vamos a estar en continuo cambio. Mm, Y el cambio va a incluir pérdida, soltar crisis. La crisis es esta situación a la que me enfrento en lo que yo me acomodo al cambio, ¿no? sí, Es como este, digámoslo, como shock o respuesta inicial a que todavía no he cambiado, o sea, no me muevo junto con la situación. ¿Qué pasa? Que el migrante se expone a cambios como muchísimo más profundos, ¿no? O sea, como que o sea, como que mete el acelerador en el cambio y sí, entonces la sensación de soltar y las crisis son más intensas. Pero en la vida en general, así nos quedemos en nuestro país, el cambio es la única certeza que tenemos, es el continuo en la vida. Entonces, ponerle resistencia al cambio nos va a generar más sufrimiento y nos va a impedir crecer, nos va a impedir avanzar, nos va a impedir madurar, ¿no? A veces es más fácil para el hombre o para la mujer, eso es indiferente. ¿Tú qué opinas, Irene? Nuevamente, no creo que sea una cuestión, a ver, puede haber un tema de género en el sentido de que las mujeres tenemos desde mucho tiempo antes esta posibilidad de expresar nuestras emociones, entonces en ese sentido hoy solemos como vivir con menos frustración y dolor emocional, pero depende del contexto, sí. O sea, no podemos comparar, por ejemplo, un hombre que viene de una situación de privilegio económico, de una familia medianamente funcional, a una mujer que viene de un contexto desfavorecedor económicamente y vivió violencia intrafamiliar de pequeña. O al revés, ¿no? O mm, sea, depende no solo de género, sino de las circunstancias de nuestra vida, de lo que hemos aprendido de pequeños, de las circunstancias actuales, de nuestro trabajo personal. Hay gente que viene de situación desfavorecedora, pero que su crecimiento personal ha sido brutal por todo el trabajo personal que ha hecho y entonces incluso puede ser mucho más resiliente a una crisis que alguien que viene de una situación de privilegio, ¿no? O sea, depende totalmente. mucho, no hay como una respuesta correcta o incorrecta. Mira que por acá Sí. encontré la pregunta de Nancy. Dice que el idioma afecta nuestra identidad, perdón, y pertenencia. Que cómo podemos hacerle frente a eso, por ejemplo, las personas que estamos en un país donde se habla otro idioma diferente al español. Ok, yo cambiaré la palabra afectar por influye. De que lo influye, lo influye. Ah, Mm, ok. Y aquí, mm, desgraciadamente, creo que no hay recetas mágicas. Hay que aprenderlo. Porque si no lo aprendo, no voy a poder adaptarme, no voy a poder vincularme, no voy a poder mostrarme, ¿no? Es sí, a través del lenguaje que yo me muestro con los demás. Entonces voy a sentir que no soy yo mientras no hable el lenguaje. Por supuesto, nuestra identidad, yo no soy tan divertida y tan elocuente y tan inteligente en inglés, por ejemplo, que en español, ¿no? Y ah, hay que hacer las también lo paces pensamos y con también lo eso. hablamos, ¿te acuerdas? Sí, Con sí. Yoli lo hablamos y es como, ay, si la gente supiera lo entretenida que soy en español. Porque acá a uno no le, cuando estás aprendiendo el idioma, quieres decir algo, pero en lo que te pones a traducir en tu mente, ya pasó el momento. Entonces Justo, decíamos, ay, si justo. la Entonces, gente hacer supiera lo las paces con inteligente que y sí, divertida que obviamente, soy. justo, hacer las paces con que nuestro idioma vamos a poder tal vez mostrarnos de una manera más genuina y más auténtica, pero eso no significa que con el tiempo no podamos mostrarnos en otro idioma y que sí, va a ser otra versión, ¿no? Incluso la entonación puede ser diferente, la precisión puede ser Sí. diferente, pero también es relajarnos. Algo que también le digo mucho a los migrantes es, porque dicen, no hablo
perfecto el idioma. Y yo nos pregunto aquí ahora, ¿hablamos perfecto el español? No, pero nos da No, igual. O sea, si claro. alguien son los filólogos, ¿no? Pero los que estudian la pureza del lenguaje. Mm, Si alguien viene a revisar cómo hablamos español, seguramente no lo hablamos súper bien. Y no es una preocupación. Entonces, ¿por qué si no hablamos perfecto nuestro propio idioma, por qué esta exigencia de hablar perfecto otro idioma? Cuando nos quitamos la sí, exigencia viene la naturalidad. Entonces, ese sería como un consejo que yo les daría, como no lo tienes que hablar perfecto. Irene, sí, hay que ¿cómo hablar. aprender a extrañar? Perdón, Mafe, ¿qué di? No, no, de que hay que hablarlo, que como Sí. el otro día hablaba con con una amiga y le decía, bueno, realmente ya estamos acá, entonces ahora hay que lanzarse. En Chile nosotros hablamos así, hay que lanzarse, es como lanzarse a la piscina porque ya estoy acá. Ujú. Sí, ¿Cómo justo. aprender a extrañar sin que nos duela, Irene? Sin que de pronto tengamos ese sentimiento de culpa, ¿qué ya podríamos hacer ahí? Nuevamente, creo que rechazar totalmente el dolor, ese es el error. O sea, más bien Mm, es cómo extrañar aceptando que a veces se extraña desde un lugar más amable, más armonioso, más en calma, más compasivo, y que hay momentos en los que sí podemos llegar a tocar el dolor, pero sin este terror de que nos vamos a quedar ahí. Las emociones son pasajeras, son temporales, y entonces no nos vamos a estacionar en el dolor ni en la felicidad tampoco, ¿no? O sea, yo creo que saber que todo es pasajero, pero sí definitivamente, o sea, para no, o sea, pensando en el sufrimiento, no extrañar sufriendo, pues yo creo que es que es un trabajo tan profundo, pero por un lado yo diría que permitiendo también mostrar que extrañamos. Mucha gente extraña en silencio, ¿no? ¿Qué diferencia es el que extraña y dice te extraño y manda un mensaje y hace una videollamada o manda una carta o mm. lo hace saber? Extrañar en silencio yo diría que es algo que lo hace más doloroso, más pesado, ¿no? Y que una manera de extrañar con ligereza es compartiendo, ¿no? Y honrando y dándonos permiso de extrañar. Que de pronto a veces yo creo que lo hacemos en silencio, Irene, para no preocupar a los que están allá. Sí. Porque yo pienso, yo siempre me he preguntado, Irene, no sé si los que están, los que uno deja sufrirán tanto. O sea, yo disfruto mucho estar en este país, pero extraño mucho a Colombia. Entonces, de pronto uno piensa que sufre en silencio para no preocuparlos. Uh-huh. Uh-huh. Podría ser. Nuevamente, ¿Tú qué yo piensas, creo, Irene? ¿Qué nos podrías recomendar de pronto a personas como yo, que puede que hayan muchas o puede que no, que llevamos más, pongamos más de 10 años y siempre hemos querido, estamos contentas acá, pero siempre tenemos como esa idea de qué rico regresar? ¿Tú qué piensas que por dónde deberíamos empezar a cuestionarnos? Porque yo ahora ya me sale mucho, Irene, en el celular, vive el sueño colombiano y yo me pongo a ver y la gente tomándose café en una finca y yo decía, ay, sí, ese es mi sueño colombiano. Entonces yo digo, ¿por qué siempre vemos el sueño americano, el sueño australiano y por qué no poderlo que crear, visualizar así? Entonces, ¿qué nos aconsejarías de pronto? ¿Qué podemos empezar a cuestionarnos o cómo lo podríamos enfrentar o afrontar? yo creo que es reflexionar sobre el sentido de vida. ¿Qué quiero en la vida? ¿Cómo quiero vivirla? ¿Cuáles son mis proyectos? Mm, ¿Qué huella quiero dejar? No, no voy a dejar en el mundo, sino, sí, o sea, ¿cuál es mi aportación, no? ¿Qué es lo que le da sentido a mi existencia? ¿cuál es mi Y hay veces propósito? que ese sentido de vida puede hacer sentido en diversos lugares y hay veces que solo lo hacen uno. También algo que a mí me ha ayudado a hacer las paces con el volver y no estármelo preguntando. Yo, por ejemplo, definí ahora que me separé y que decidí volver a quedarme, que en 5 años más o menos iba a revisar si me seguía viendo aquí. De momento sí, veo que profesionalmente es el lugar en el que me veo como construyendo más cosas pero esto no significa que cierre la puerta entera a México, pero sí de momento hice las paces con que no estoy eligiendo México, porque es que si no siempre estás en el y si me voy, y si me voy, y si me regreso, y si me regreso, y entonces es muy cansado, ¿no? Entonces para mí ponerme como esto de, me voy a dar 5 años de estar aquí, de construir, de terminar de consolidar cosas que están, ¿no? Ahí como emergiendo, a mí me dio las paces de,
ya revisaré en unos 5 años si me sigo viendo aquí. Yo creo que esto de pensar que es algo que se puede revisar cada X tiempo, también nos hace hacer las paces así, ok, 2 años, 3 años, 5 años, los que sean, ¿no? Porque si no, todo el tiempo, pues sí, bombardean, ¿no? Ahora la Ciudad de México está de súper moda y también me salen cosas de, ¿por qué la Ciudad de México es el mejor lugar para vivir? Y Sí, digo, sí, chinga, ya que sí, fui. sí. Entonces, ese sería mi consejo, Pero uno como, se pone, sí, dime, sí, Irene, sigue, sí, continúa. como hacer esa reflexión y poner una fecha de revisión de esa decisión, ¿no? O sea, no pensar que tiene que ser definitiva, porque lo definitivo es lo que nos da miedo, ¿no? Porque a veces uno Sí. se puede poner a pensar qué es el temor. Pues yo que hablo con tantas personas migrantes, me dicen el temor más grande es la parte, el salario, encontrar, regresar y llegar de nuevo a nuestro país y qué hacer. Pero todos me dicen, pero si es por la parte emocional, definitivamente regresaría. Entonces ahí como veo que siempre es como lo mismo. Uh-huh. Es que aquí también, o sea, sé que no voy a dar una respuesta absoluta y mágica, pero para cada quien la parte emocional es algo diferente, ¿no? Sí. Si la parte emocional son los otros, siempre voy a vivir anhelando a los otros. Entonces aquí también es generar esa autonomía emocional y decir, yo conmigo, ¿cómo estoy? ¿No? Yo algo que me está haciendo, por ejemplo, en el presente elegir vivir, seguir en Sevilla, es que si bien cada vez que voy a México me siento súper, acabo de regresar, me siento súper afortunada por mi gente, por los amigos, por la familia, porque siento que he construido relaciones profundas y conscientes, de verdad que sí, y eso me da mucha paz. Pero también aquí las tengo. Entonces es yo conmigo emocionalmente, en dónde me hace sentido estar ahora. Y aunque tengo a mi gente en México, y tengo más gente en México que tengo aquí, yo hoy estoy en paz aquí. Entonces sí les diría que lo emocional lo separen de la gente y trabajen en su relación con ustedes mismos en dónde, ¿no? No en dónde están los demás, ustedes mismos en dónde, ¿no? Porque a veces se idealiza las vacaciones en donde todo el mundo se acomoda a nosotros, pero en la vida real la gente no va a estar No. 24/7 disponible. Entonces, yo les invitaría a ir hacia ustedes, hacia su relación con ustedes mismos. Esa sería la Sí, respuesta. porque sería, uno está siempre preguntándose de pronto cuando regresa, es válido, obviamente es válido llorar, pero esa tristeza, esa nostalgia, ¿es porque realmente me quiero devolver o es porque es ese sentimiento de momento que a veces también lo hace uno a cuestionar? Yo, por ejemplo, lo vivo cada año, estoy en el lugar que es, pero llego acá y digo, no, me toca cambiar el chip y me toca y pues sigue uno. Irene, como para ir concluyendo, me gustaría preguntarte si de este maravilloso libro que tú digas, mira, Yoli, hay dos o tres cositas que de pronto no tocamos y quisiera decirle a toda la gente, porque bueno, ya sabes que toda la gente que está acá en Australia, en Nueva Zelanda, en Colombia, en México, en España, toda la gente que te sigue, que de pronto y que sea nueva conociéndote, que no hayamos tocado del libro y que digas, Yoli y María Fernanda, me encantaría mencionar esto que no lo hablamos. Y de pronto también que nos cuentes si das terapia, para que la gente sepa dónde seguirte. Pues bueno, para cerrar primero, agradecerte la invitación a este espacio. Qué bonito estuvo esta reflexión. Yo me voy muy, pues sí, con mucho. Recibí mucho hoy, así que muchas gracias. Cosas, a ver, el libro es súper largo, pero dos cosas que yo así como que pondría como highlight es, por un lado, que la migración, si bien puede ser incómoda a momentos, también trae mucha expansión, mucho crecimiento. Y por el otro lado, uno de los capítulos que a mí me gusta mucho es lo de la narrativa migratoria, ¿no? Lo de la forma en la que nos narramos la migración. Mucho tiene que ver con la historia que nos contamos. Entonces hay que cuidar cómo nos estamos contando esta historia, ¿no? Cuidar nuestras palabras, cuidar nuestro diálogo. Ese es un capítulo que me gusta mucho, reflexionar sobre cómo me estoy contando las cosas, porque a veces nos enfocamos en lo que no es como queremos o en lo que no está haciendo y no en lo que sí es. Entonces,
a mí algo que me ayudó mucho en todo mi proceso de crecimiento personal, no solo migratorio, es la parte de la gratitud, de apreciar quién soy hoy, lo que sí logro, lo que sí hago, lo que sí tengo, lo que sí es en mi vida, ¿no? Entonces eso ayuda mucho como la gratitud y el apreciarnos. Y bueno, sí, doy terapia en línea, tanto para adultos como para parejas, presencial en Sevilla, que tengo poquitos pacientes de momento, ya todo el mundo quiso online después de la pandemia, online con muchísimas personas alrededor del mundo, trabajo con gente en Australia, tengo de momento 3 pacientes en Australia, también tengo 2 workshops para quienes no tengan pues el tiempo de hacer una terapia o por horarios o por economía también. Tengo el taller Migración Consciente, que es un taller online que pueden hacer a distancia, a sus tiempos, porque es un taller pregrabado. Y tengo un taller para parejas, aprender a vivir juntos, sobre todo para aquellas parejas que están en esos primeros años de convivencia. Y bueno, este año después del libro pretendemos sacar también, estén al pendiente, eso ya para finales de año porque es mucho trabajo, pero lo haremos con mi colega Judith de la Serna, que tenemos este proyecto, Psicología para el Corazón, sacaremos seguramente también un workshop para parejas interculturales, ahora más específico para que trabajen las experiencias. Pero bueno, de momento esperen el libro que ahí vamos avanzando. Ay, yo creo que Súper. posiblemente te tenemos acá con el libro. Eso Sí, sería una Sí. maravilla. O sea, pero mira qué interesante eso que nos acabas de decir, la narrativa migratoria. Cómo nosotros mismos nos hablamos, porque a veces nosotros somos más fuertes con nosotros que a veces con otras personas. Y esto de la gratitud me parece fantástico porque a veces estamos desde la queja y más bien quejándonos lo que dejamos, no hablándome de pronto más bien de lo que tenemos. Y eso me da una, gracias Irene, porque me has dado, acá ya estábamos pensando en, o estaba pensando en algo para el taller que tenemos en Reading Retreat. Puede ser algo que trabajemos, cómo nos estamos contando la historia, me de qué encanta. manera. No sé, Sí, Mafe, si es le quieres súper hacer alguna buena última idea. pregunta a No, Irene antes de más que que la perdamos. preguntar, agradecer el que hayas compartido todo tu conocimiento a través de este libro. Yo creo que esto fue un trabajo de años, de muchas psicoterapias, de evaluarte a ti personalmente y siento que la forma en que lo narras, la forma en que lo escribes, es súper cercana. Como te decía al inicio, yo siento que eh, al inicio yo vi el libro y dije, oh, esto es súper teórico, me voy a poner a estudiar de nuevo. Y luego me encontré con una lectura eh, fácil, que fluye y que también me hace mucho sentido por las preguntas que tienes al final de cada capítulo, como para ir evaluando también y echar una miradita hacia atrás de cómo fue el proceso migratorio para uno y de cómo uno ha crecido. Me ha colaborado mucho para eso, para recordar hoy cuando yo estuve en Colombia me pasó esto. Cuando estuve en otra parte me pasó esto otro. Ay, mira, y ahora el duelo fue distinto. Ahora ocurrieron otras cosas. Entonces, gracias, más que preguntarte, agradecerte por darnos la oportunidad a través del libro. Nunca, no tenemos la oportunidad de encontrarnos ni de conocernos, pero siento que todo lo que hablabas me toca muy, muy cercanamente y te quería agradecer eso. Ay, muchas gracias, qué bonito. Y Me voy que, con el corazón lleno, qué maravilla. me da gusto Sí, que el libro te esté ayudando a esas reflexiones, a mirarte, ¿no? A mirarte sobre todo. Esa sí, es justo la idea. Eso es lo que yo quería, que no fuera teoría y teoría y teoría, sino que sea como un espejo. Entonces me da sí, mucho gusto saber maravilloso, que sí. maravilloso. Y un gusto de estar contigo hoy. En serio, muchas gracias y ojalá que esta sea la primera oportunidad de muchas otras, porque ya que vas a tener otro libro, a lo mejor podemos proyectar a hablar de ese otro libro también. Claro que sí, yo encantada. Maravilloso. Muchas gracias a las dos. Sí. Y no, y sabes Gracias a que las dos. Mafe, que que tu libro lo hemos trabajado el año pasado, Irene, lo trabajamos todo el año en talleres de escritura terapéutica y creativa. Y te cuento que se lo poníamos a las personas y a veces llegábamos y hacíamos libromagia y les decíamos, abran, o sea, te cuento que hay libros que las personas cogen y dicen, no, este libro
O sea, los toca. Incluso este fin de semana pasado llegó una niña de Melbourne, de otra ciudad, y teníamos los libros que habían llegado, que Mafe había comprado extra, y llegó esta niña a visitarme en la oficina y se sentó donde estaban los libros. Y ella vio el libro y me dijo, Yolima, se le salieron las lágrimas y me dijo, Julie, me dice, Yolima, este libro me está hablando. Y yo le dije, llévate un libro. Y me dice, Jolie, sé que está acá viéndonos. Entonces, yo pienso que para ti debe ser eso maravilloso, llegar. Mm. Irene, ¿cuánto te demoraste escribiendo este libro? Se nos había olvidado preguntarte. Ay, es que fue por partes, tuvo un parón, luego en pandemia retomé y ya cuando tuve así como ese motor de vida fue cuando mi abuelo se murió. O sea, fue un momento de decir, venga, la vida es esta, ¿no? La vida es ahora. Y la vida es ahora. Entonces eso me dio fuerza para terminarlo Mm. y yo creo que habrán sido 2 años, 2 años. Años, pues lo hiciste muy rápido, porque ese libro, sí, 436 páginas, Sí. muy nutritivo para nuestra alma, de verdad que sí. Muchas gracias. Irene, no, Estoy muchísimas súper gracias. contenta, hasta lloré y todo. Lloramos. Muchas gracias a las dos. Les mando un abrazote. Creo que están diciendo que si se va a quedar guardado. Ay, sí, Lo vas a sí, grabar. sí. Lo ponemos Creo como que colaboración. entre Les mando más, un abrazote a las dos. Muchas gracias. Otro para ti, un gusto. Cuídense mucho. muchas gracias, Irene, un abrazo. Gracias. Abrazo Un abrazo a fuerte. todos los que nos acompañaron. Gracias a todos los que Cuídense estuvieron con mucho. nosotros. Hasta Un luego. abrazo, chao, Mafe, Chao, chao, chao. Chao, Yoli. Chao, Irene. Bye. Recuerda